Cordial saludo a todos los que vean este video, tutores y compañeros. Mi nombre es Julián Giovanni Usa, estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNAD. A continuación les presentaré mi ejercicio que expondré sobre electromagnetismo. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Procedo a mostrar mi documento. Ok, perfecto. Bien, entonces comenzamos. Nos dice que el siguiente problema, como mencioné previamente, es el electromagnetismo. A continuación nos dice pues que es la unidad 2, tarea 2. Nos dice que debemos de poner los datos de nuestro grupo, ¿verdad? Perdón, de mi código, en este caso el documento. Entonces lo ponemos y cada uno de esos dígitos lo sumamos y nos da la variable 28. En este orden de ideas, con esta variable, este resultado es con el que vamos a desarrollar los ejercicios. Entonces nos dice que debemos acceder, la problemática es que debemos acceder a un simulador virtual, ¿verdad? Entonces donde pondremos unos datos que mostraré a continuación. Entonces nos dice que abramos el simulador. Yo ya lo tengo previamente aquí abierto, aquí está. Entonces vamos a poner esto desde ceros. Perfecto. Entonces aquí estamos. Nos dice, estos son deslizadores que podemos previamente, valga la redundancia, deslizar para poner los datos que nos van a pedir a continuación. Nos dice, utilizando diferentes valores para la masa de la partícula, por ejemplo, se obtendrá diferentes trayectorias descritas por diferentes radios de la curvatura R, que es la que vemos aquí, ¿verdad? Dependiendo de los valores distintos que pongamos. Entonces nos dan el siguiente valor. Nos dice, selecciona el único valor positivo de carga. Entonces aquí pues estaba la variable que previamente reemplazamos por el dato que dije a continuación, a inicio. Entonces nos dice que es de 28 por 10 a la menos 16. Esos datos ya los empezamos a diligenciar. ¿De dónde sacamos estos datos? La misma guía que nos brindan nos dicen que tenemos que poner estos datos, ¿verdad? No lo estoy inventando yo, es algo que nos dan. Entonces aquí los doy a continuación. Nos dice, utilicen los siguientes ejemplos como modelo de guía para correspondiente del valor. Entonces a mí no me correspondió 37, a mí me correspondió 28, ¿verdad? Entonces empezamos a reemplazar en este orden de ideas. Esta variable es 28, que es la carga que nos ponen acá. Entonces vamos a hacerlo en el simulador. Nos dice que la carga es de 28, vamos a ponerla, o en este caso 2.8, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Que debe tener una masa de 8.7, 8.7, perfecto, una velocidad de 10, la carga que es de 2.8, 2.8, perfecto, y nos dice que de 1.4, atención, vamos a ponerla, no, 1.4, listo. Entonces nos dice que tenemos que marcar la casilla Show Radius, ¿verdad? Aquí nos da el radio, pero antes de eso vamos a iniciar la simulación. Como se dan cuenta, la partícula cae dependiendo el número positivo que pongamos aquí como nos corresponde, ¿verdad? Mostramos el radio, volvemos a hacer la simulación y vemos que la partícula hace eso. Cambia dependiendo aquí cada estudiante como le corresponda a su dígito. Entonces en ese orden de ideas pasamos al documento original y ya tenemos acá el pantallazo. Verificamos 8.7, que es la masa que nos están pidiendo, 8.7, la velocidad de 10, la carga de 2.8 y 1.4. Aquí está el pantallazo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Para las demás cantidades tomamos los valores que se observan en la figura. Ya lo hicimos. Ejercicio desarrollado. Encuentre mediante la fórmula el valor del radio de la curvatura R, ¿verdad? Entonces, y comprobar con el valor calculado por la simulación, seleccionando la casilla Show Radius, lo que hicimos hace poco. Entonces, en ese orden de ideas comenzamos a desglosar los datos. Ponemos la masa, que es de 8.7 por 10 a la menos 25, que fue lo mismo que acabamos de hacer acá. Masa 8.7, perdón, velocidad de 10 por 10 a la 6, pues notación científica, ¿verdad? Carga de 2.8, que fue nuestro dígito, y 1.4, perdón, 1.4. Bueno, ya lo tenemos. Bueno,
Entonces con la siguiente ecuación podemos desarrollar esta problemática que nos están dando. Entonces empezamos a reemplazar valores, ya sabemos cómo se hacen las unidades aquí para que nos dé el valor correspondiente. Tener cuidado a esto, ojo. Entonces nos dice que el radio, reemplazamos valores, una vez hacemos eso, tenemos nuestra ecuación ya simplificada. Entonces empezamos a diligenciar los datos. Nos dice que la masa por velocidad, por la carga y la fuerza. Entonces empezamos, aquí están los datos, que son los que vamos a poner acá. Que la masa es de 8.7, ponemos nuestras unidades, por velocidad, que es de 10 por 10 a la 6, dividido entre lo que es la carga, que es Q, y B, que es 1.4, ¿verdad? Que es la fuerza del campo magnético. Entonces estos datos nos dan que es de 22.19 milímetros, ok, ojo aquí. Entonces lo ponemos en la calculadora y nos va a dar 0.02, pero vamos a decir por qué. Entonces esos datos, ya una vez se dan cuenta, los tenemos diligenciados aquí. Nos dice la respuesta de nuestra calculadora nos entrega en metros, por lo tanto lo tenemos que pasar a milímetros multiplicando por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo, pero ponemos por 10 a la 3 y nos da 22.19, que corroboramos es el resultado correcto en milímetros. ¿Listo? En este orden de ideas quedamos claros. Entonces comparamos pues con el pantallazo, aquí está 22.19, ¿ok? Aquí está, y verificamos en la simulación show radios estar 22.19 milímetros, ok. Corroboramos que eso es correcto. Perfecto, pasamos a lo siguiente. Al siguiente, ya tenemos el 1A, vamos al 1B. Nos dice, en la figura se muestran los elementos básicos de un motor de corriente directa, siglas en DC. Una corriente que es transportada por la dirección indicada a través de una espira conductora en colores amarillo y negro, como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Polo positivo, polo negativo. Entonces vemos el flujo de corriente directa que fluye sobre él. La espira que se encuentra entre los polos, que originan el campo magnético homogéneo. B, que en toda la región dentro de la que está en una espira, la única línea y el vector de campo magnético son ilustrados, como vemos en la figura. Ok. Entonces nos dice, en el siguiente enlace encontrará una simulación de un motor de corriente directa para que sea más claro el funcionamiento del mismo. Entonces, previamente, ya podemos cerrar ese simulador, accedemos al de motor eléctrico, ¿verdad? Entonces aquí es lo que nos están diciendo. Aquí pues tenemos las barras deslizadoras para ver la velocidad de la simulación, lo que es la posición del imán. Eso sí lo sabemos, que entre más cerca o más lejos pues depende de las revoluciones o la potencia, o cambia dependiendo del campo magnético, ¿verdad? Entonces aquí están los datos diligenciados tal cual en cada línea como nos muestra. Bien, este es el simulador. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ejercicio desarrollar. Encuentra la magnitud de la fuerza magnética sobre el segmento del conductor señalado en verde, ¿verdad? Este, que es la magnitud de la figura y la longitud y perpendicular al campo magnético. Entonces, empezamos a poner nuestros datos. Esto nos dice que son datos que nos brindan, como en el ejercicio primero. Nos dice nota, tenga en cuenta que por ejemplo 0.5 por la variable que es 28, el 28 de donde lo sacamos fue el primer dígito que dije al inicio, que es la suma de nuestro documento, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos que multiplicarlo y lo que significa que se debe multiplicar, y que la unidad utilizada son en amperios, ¿verdad? El amperaje. Entonces vamos a la respuesta, reemplazamos los datos. Entonces nos dice, empezamos, que 1.5 por 28, ¿de dónde sacamos esos datos? No nos los inventamos, nos los dan en la guía, aquí están. Entonces 0.5 por la variable 2.8 o 28, que fue mi documento. Entonces hacemos eso, reemplazamos y vamos a corroborar en la calculadora que esto es correcto lo que estamos haciendo. Bien, voy a poner esto por aquí. Entonces hacemos esto desde el inicio. Nos dice que 0.5 por 28, esto nos dice que tiene que ser en amperios, 14 amperios, ¿verdad? Entonces reemplazamos los datos, aquí ya los tenemos. Hacemos lo mismo
nos da lo mismo, hacemos lo mismo con el siguiente. Bueno, el dato que ya tenemos nos dice, tenga en cuenta que, ya lo dije, perdón. Entonces ya reemplazamos nuestros datos y nos dice, es importante aclarar que el sistema de la espira entra de manera perpendicular a 90 grados, ¿verdad? Entre las partículas que influyen a través de la espira y el campo magnético. Aquí lo podemos ver en la figura. Dice la magnitud de la fuerza magnética. Entonces con esta ecuación podemos hacer eso. Nos dice que empezamos a reemplazar los datos. Aquí tenemos de dónde sacamos estos datos, pues son los mismos que sacamos de aquí arriba, que son 14, 14 y 0.5, ¿verdad? Entonces ponemos con sus unidades 14 amperios por 14 m por 0.5 t. Entonces corroboramos desde que este resultado es de 98 newtons, ¿verdad? Es la magnitud de la fuerza. Entonces el alambre tendrá una fuerza de 98 newtons por el campo y la corriente. Entonces corroboramos en la calculadora de que eso es correcto. Pues multiplicamos 14 por 14 por 0.5 nos da 98 newtons, ¿verdad? Eso sería todo. No creo que sea necesario hacerlo en la calculadora porque ya tenemos el pantallazo. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención.